La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Que sí podremos llamar a nuestro Congreso el Congreso admirable. Y yo lo felicito en verdad. Es admirable la forma como y con qué madurez además, con qué madurez. ¿Que hay corrientes internas? Claro que las hay y tiene que haberlas. Debate interno, discusiones a veces duras internas. Que siga esa discusión, que siga ese debate. Pero aquí estamos y estaremos unidos y unidas. Partido Socialista Unido de toda Venezuela. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Sí, está en el aire. Horror a la oligarquía está en el arado y el mar.blogspot.com. Estamos también en el 0416-626-3300. En Twitter, en @ungranoDeMaíz y en @el arado y el mar. Y en Voces Libertarias en Caracas, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, Ondas del Cercado en Lara, emisora cultural de San Antonio en Miranda, y Radio Catabre, Voz de la Libertad y Radio Unión en Barinas. Esta última, un día sí, un día no. Nos escuchamos hoy el programa en Voces Libertarias. Esperemos que mañana ya estemos ahí al aire. Mire, como siempre. y el blog. Y el blog otra vez. Blog. Es una escuela de cuadros. Cuidado pues con ese blog que la oligarquía teme. Vamos hacia las 100.000 entradas. Ajá. El arado y el mar.blogspot.com. Tatúatelo en la frente. Y está actualizado ya con el programa y el texto de ayer. El texto de José Vicente, que también está en Apapapa. Ajá, también. El programa está en Apapapa. Estamos en Aporrea. Y da el teléfono. 0416-626-3300. Como que comió. Llegan mensajes. Sí, llegan está muy... ¿Hay mensajes ahí? Sí, estoy asumiendo la conducta de como que si hubiera comido. Bueno, bueno, vamos con el texto rojo de hoy. Humberto, sí, vamos, sin listo. dilación, no hay tiempo. Intitulado: Dividir al PSV es un crimen de lesa revolución. El ambiente está saturado con los vapores que anuncian la división del PSV. Las declaraciones de voceros indican la intención. Se estudia la posibilidad, declaran en la prensa. El tema llama a reflexión. No es saludable ignorarlo. Tampoco despacharlo con algunas acusaciones personales, con descalificaciones. Eso indicaría falta de argumentos para enfrentar ese peligro. El asunto es mucho más complejo. Debemos abordarlo desde sus causas primarias. Fíjate una cosa. Nosotros lo que estamos viendo en los últimos días, las últimas horas, minutos, es las consecuencias de la política que se está desarrollando en los últimos 18, 19 meses. Uh-huh. No la vamos a calificar, pero todo el mundo debe aceptar, si tú o el gobierno aplica una política, esa política tendrá consecuencias en la economía, lo social y en la política. Sí. Entonces lo que se está estudiando o lo que está en el ambiente es las consecuencias de esa política de los últimos 18 meses. ¿Qué significó esa política? Un giro hacia la derecha, ¿verdad? Eso trae consecuencias y tú no puedes estudiar las consecuencias cada una aislada. Entonces se fue Jordani, se fue Navarro, ¿verdad? Hay amenaza de división, subió el dólar, hay escasez, todo eso cada uno por su cuenta. No, es que la harina pan, es que Mendoza es malo, es que el otro no sé qué, es que hay una lucha, es que los colombianos... Uribe. No, tienes que estudiar, señor, ¿qué relación tiene esto con la política que estamos aplicando? Para resolver allá. Sí. Y no estar resolviendo las últimas, las consecuencias del día. Bueno, ahora, de esas consecuencias hay una división
en puertas en el partido. Y para sorpresa de los habladores de Pepa, nosotros no estamos de acuerdo con la división. Cuando nosotros empezamos a discutir la política que se estaba aplicando, lo primero que hicieron, hasta un grupo por ahí sacó un comunicado en una página completa. Llamándonos intrigantes. Intrigantes y divisionistas. Lo peor que fue un grupo muy importante del gobierno, que además estuvo 15 años sin hablar de política. Sí, bueno, pero no con eso. Sí, pero fíjate una cosa, resulta ser ahora la ironía del destino que aquellos llamados nuestros eran más unitarios que la posición de ellos. Pues mira dónde nos lleva la posición, a las puertas de una división, con la cual ya decimos de una vez que no estamos de acuerdo. Entonces, no discutir, y esa política de persecución nos lleva a la división. Y ahora incrementada o agravada esa política de división por los ataques personales, por no querer ir al fondo. Eso que acá dice, no es bueno callarse, ignorar el tema, sino más bien hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo con argumentos, y discutiendo la política que nos llevó a eso, o sea, discutiendo las causas. Bueno, pero ahí va. Porque va a hablar claro de qué estamos hablando, de las declaraciones de algunos voceros de Marea Socialista y de otros que interpretan esas declaraciones y ya escriben diciendo que eso es una división en puerto. Digo, para no seguir dándole vuelta a algo que está muy claro, ¿no? Y lo primero que se hizo cuando esta división empezó a asomarse fue a decir que prácticamente uno de los jefes de Marea Socialista y de Aporrea, Gonzalo Gómez, era un paramilitar. ¿O no? ¿No fue así? Sí. Bueno. Pero ven acá, imagínate tú, ¿por qué? Que eso es lo que, para allá iba yo. La respuesta del gobierno está en manos de unos chapuceros. Sí. Señor, eso no puede ser así. Bueno, no puede ser que ante un argumento o un peligro o lo que sea, entonces salga unos chapuceros que no saben una mierda, ¿verdad? Sí. Salgan a responder, entonces empiezan a tirar piedras como si estuvieran en la esquina de un bar por allá, acusando de cuantas cosas se les va ocurriendo embriagados de poder mediático. Entonces empiezan a decir que Gonzalo es eso, que muy mal hecho que se reunió en Margarita. No, y de nosotros cuántas cosas dijeron, y de otros camaradas también. Pero nosotros vamos para el final que vamos a decir las cosas. Ahora fíjate, entonces el gobierno frente a esa actitud deja en la defensa de su política a unos chapuceros. Los tipos no tienen argumento. Es una cosa deprimente y triste. Bueno, pero pone en evidencia la falta de argumento del gobierno, la falta de ideología también. Ni hablar. Y la falta de respeto, chicos, hacia la población. ¿Cómo te vas a meter tú con Aporrea? Aporrea ha sido un baluarte, chicos, de la discusión. Es más, uno de los poquísimos que está ahí. Gracias a Dios que Aporrea existía en la época de bonanza, porque alguien decía, no, pero si en los medios podemos ir a hablar. No. Aporrea tenía visión estratégica. Sígame. No, y además que ha sobrevivido a la persecución contra las ideas que hay. Por eso es que el comandante Chávez tenía la altura, pues, de aceptar las discusiones y las críticas de una manera verdaderamente sabia. Muy sabia. La revolución, después del asesinato de Chávez, dio un giro hacia la derecha, caracterizado por la alianza con los sectores capitalistas más conspicuos. Estimuló a los empresarios capitalistas, en quienes confió para elevar las fuerzas productivas, llamó a pactos y conversaciones con los partidos de la derecha, abdicó del socialismo, dejándolo solo como un recurso retórico. Lo anterior describe un cuadro que se puede calificar de regreso a la socialdemocracia. Y ese es uno de los ese es el fondo de los problemas que se está viviendo hoy en el país. Asociar eso con lo que hablamos ayer, asociar ese párrafo con lo que hablamos ayer del artículo de José Vicente Rangel, acerca de los asesinatos de la Operación Masacre. Eso tiene que ver con esa política que está llevando la socialdemocracia, igual que la división que se ve que se puede dar dentro del partido, la que está en puerta. Eso tiene que ver con esa política socialdemócrata de no querer discutir las cosas. Fíjate una cosa, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué clase de persona es la que se le ocurra que el gobierno va a abrazarse con Mendoza y con Cisneros
y eso no va a tener consecuencias. Sin estragos. Sin estragos, sin consecuencias. A que el gobierno se sienta en una mesa con Fede Cámara, con Capriles, con no sé quién y el otro, a discutir a cielo abierto en cadena, y eso no va a tener ninguna repercusión en la masa. Y coincidiendo con una persecución a las críticas que se hacían en paralelo, querés decir vos. En paralelo a la persecución revolucionaria. Pero durísimo, nosotros nos llevaron al Congreso y nos hicieron un linchamiento público, y que extremista, y te separaron aquella cuerda de Garnápiro ahí, a aplaudir y a alabar. Que se gobierna y tal. Y todos se metieron la lengua entre el rabo, ¿no? Y ninguno dijo, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué linchamiento es este? Nadie reclamó, pero bueno. Pero después felices reunidos con, pero fíjate, con Capriles. Sí, pero ¿a quién se le ocurre que tú le vas a dar dinero a los capitalistas, a organizarle un CICAT para ellos? Especial. Vas a hacer exposiciones, Expo Aragua, y decir esto es una cosa maravillosa. No, y previo a eso salir por todo Venezuela a repartir en sus estados. Exacto. Y la adulación con el sistema capitalista. Y después en la tarde tú dices que tú eres socialista, y eso no va a tener consecuencias sobre la población, sobre el partido, sobre todo, sobre la gente, sobre los ministros y los viceministros. Oye, a ver, ¿cómo se siente esa gente? Bueno, esa es la discusión. Eso es lo que estamos diciendo nosotros ahora. No, y directamente sobre el partido, ¿cómo podés hacer un congreso como el que se hizo, ¿no? Y que eso no tenga consecuencias. No, eso es otra cosa. El único congreso del mundo todo, de toda la historia de la humanidad, desde el congreso que hizo Cristo allá en el jardín de los Olivos. O Espartaco. O Espartaco allá en las catacumbas aquellas, donde no hay disidencia. Donde no hay nadie que le diga, oye, Espartaco, pero ¿por qué no hacemos esto así mejor? No, nada, nunca. Rápidamente, la derivación hacia la socialdemocracia trajo consecuencias en todos los niveles de la sociedad. La ética cambió, se acentuó el egoísmo, la salida individual, se elevaron los índices de incertidumbre. A la tristeza por la muerte de Chávez se unió la pérdida del rumbo, la desaparición de las fuentes de la pasión, la ausencia de las razones sagradas por las cuales luchar. La existencia perdió el sentido. Podemos resumir diciendo que la lógica del capital determinó la lógica de la vida, de los individuos y de las instituciones. Cada minuto nos parecimos más a la cuarta. Oye, y lo interesante es que nosotros, desde que falsificaron el Plan de la Patria, venimos denunciando todos estos desvíos hacia el capitalismo, hacia la derecha, con mucha altura. A veces, por la pasión de defendiendo el socialismo, se nos saldrán algunos bien merecidos, algunos epítetos algún personaje. No, sí, social traidores, no hay duda, eso está bien, ratifíquelo. Lo ratifico, pero este artículo está develando una posición de por qué puede venir la división del PSV, y lo está haciendo con altura. No vengan a atacar con... No, y dice dónde combatirla, dónde abortarla. Sí. Pues no nos interesa llegar y decir, estos son para militares, no sé qué cosa y tal, y que la división siga su rumbo y el golpe de la revolución lo sufra la revolución, ese golpe. Lo que interesa es develar eso, pero develarlo de buenas maneras. Como un verdadero servicio público a la comunidad. No, a la revolución. Porque el incauto de los chavistas que ve que en la mañana se pisotea al socialismo, diciendo que esa es una mala conseja de que los privados, y entonces en la tarde se exalta el socialismo, eso produce esquizofrenia. Pero ¿cómo es posible que un gobernador socialista, Plan de la Patria, no sé qué, hable así y no pasa nada? Pero nosotros decimos una cosita y nos caen encima y nos sacan los programas. Ahí está la cuestión, no hay que ser ningún Ahí está la evidencia. Ahí está la evidencia, pero él decía ahí que el giro hacia la derecha, nadie podía imaginar que no va a pasar nada. Modificó la ética. Fíjate este dato. Nosotros en este momento debíamos estar preparándonos para elegir diputados de otra forma. Y diputados que ejercieran de otra forma. Una segunda oportunidad. La verdad, deberíamos estar discutiendo cómo salir de las elecciones burguesas, o de un parlamento burgués, ¿no? Eso es lo que yo digo. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a hacer esa proposición en cualquier momento. Retomémosla. Vamos a retomarla. Es más, podemos buscar en el granosdemaíz.blogspot y publicar el grano de maíz ese mismo para el viernes. Listo. Ese mismo. Fíjense, nosotros debíamos estar
eligiendo de otra manera. Y eso es una proposición para el gobierno, para ser más revolucionario. Primer punto, no se puede elegir autoridades del PSV, ni siquiera a nivel regional. Primer punto. Segundo punto, no hay sueldo para los diputados. Se reúnen 3 veces al año y los consejos comunales y las comunas se encargan de la manutención de los que vengan del interior. De cada región. Pues. Durante ese día, no, durante esos días. De cada región se encargan del transporte. Y se le quita cualquier tipo de privilegio, guardaespaldas, secretaria, oficina. Chao, sí. No es necesario. Tarjeta de crédito. Eso pasa, tarjeta de crédito no sé si tiene, pero sí, si gastos tiene, de representación. Pues hay que quitarse. No, es que no va a haber sueldo. No va a haber a quién representar, sino al pueblo. No va a haber sueldo. Y se reúnen 3 veces, unas discusiones densas, discuten sus cosas. Para aprobar y decidir. Y densas, pues, importantes. Y 3 veces al año es más que suficiente. Tú te pones a ver que lo que discuten ahí es que si María Corina no sé qué, una serie de tonterías. Y lo declaran ellos mismos, es un territorio para el debate, para la conversación con la derecha. Sí. No, conversen en otro sitio, no necesitan gastar esa bola de billetes y sobre todo... O conspiren en otro sitio. Fíjate lo que es muy importante, eso influye, cambia la ética en todas partes. Alguien que educa. Sí, educa, pero alguien que desmienta esto. En todos los estados se está discutiendo ahorita en base a zancadillas, grupos y tal, quiénes son los candidatos. Y falta más de un año. Y falta más de un año, que este es el candidato al gobernador, que este no sé qué, que este está con el alcalde del Vigía, que el otro está con el alcalde de Cumaná. Todas esas cosas se están discutiendo. Se evitaría así, si no hay sueldo, 3 veces se reúne, ¿verdad? Y entonces sería verdaderamente una asamblea nacional, sí, con esos delegados. Y ahí va a haber que poner aquel cartel que siempre queremos poner, se busca diputado, porque nadie va a querer serlo. Otra cosa, tú eres diputado y tú sigues con tu trabajo, ¿cómo puede ser que eres tú? No, yo soy diputado, eso no puede ser una profesión, chico. Claro. Tú eres médico y tal, y vas para las reuniones 3 veces al año. Total, vas 3 veces al año. Listo. Claro. Oye, y todo candidato sería un hombre verdaderamente representante, originario de esa masa. Reconstruirías el tejido social que no llegó a estar del todo, no llegó a ser una malla, pero en estos meses se destruyó más. Y se generan otros valores, otra conducta. Es en este paisaje que debemos estudiar la turbulencia que aqueja al PSV. No ayuda a negarla, no resuelve esconderla bajo la alfombra. El PSV, por reflejo de la dejación del socialismo, de la pérdida de la pasión, de la construcción de un mundo nuevo, tiende a parecerse a un partido de la cuarta, donde las zancadillas, los grupetes, lo electoral, dicta las normas para la dinámica interna. Las candidaturas a cualquier puesto tiñen la lucha interna. Eso es lo que hablamos al principio. Las consecuencias de esa política es que el partido se parece a esa política. Es decir, si tú tienes una política D, que el partido se te parece a D, claro, ¿para dónde va a coger? Pero lo que decíamos ayer, los cuerpos represivos también se parecen a la aquella vieja represión de Cisco y ¿cómo que se llamaban? López Cisco y los cubanos gusanos, ¿cómo es? Posada Carriles. Y había Orlando Bosch. Orlando Bosch. El hombre de las navajitas. Claro, se parece a eso. El reto es luchar en lo ideológico para que el PSV siga siendo el partido socialista que nos dejó Chávez. Protegerlo sobre las discrepancias, denunciar, criticar, proponer, elevar el nivel de la polémica, derrotar los argumentos que van contra las personas, defender los pocos canales de comunicación con la masa que le quedan a la denuncia, a la crítica, defender a Porrea como trinchera de los desplazados, pugnar por nuevos espacios. La batalla no puede llevarnos a caer en la lógica del capital, a hacer de la política un asunto de mercado electoral. La batalla no puede conducir a la división, a abrir brechas para que los oportunistas vengan a pescar en río revuelto. Porque hay la tendencia. Hay una cosa muy importante, cerrar la frase. La batalla debe ser ideológica,
por la rectificación del gobierno y del partido. Fíjate tú que hay una tendencia a caer en la lógica del capital y la lógica electoral del mercado electoral. De cuántos diputados que ahora vamos para no sé dónde. La gente está completamente neutralizada en pensamientos de revolución. El carnaval Los electoral, planteamientos de la división no son, ustedes son revolucionarios, nosotros no, sino si ustedes son malucos y nosotros necesitamos unos, ¿cómo se llama? Sí. Unos diputados. Y este alcalde es nuestro. Sí, sí. Entonces, la zancadilla y el grupete. Y partido, como el PPT, intrigante y tal, se mete en medio de la pelea. Mira, nosotros estamos de acuerdo con esto. Señor, no, usted no tiene que estar de acuerdo con nada. Es una cosa interna de un partido. Sí. O sea, falta de respeto. Pero entran, nosotros apoyamos. Sospechosa. El pueblo patriótico. No, chicos, dejen de chantajear. No, renuncien a su militancia en otras organizaciones políticas e intégrense al PSUV. Claro que ellos se vienen. Eso es interesante lo que dice. Chávez abrió las puertas. No, se dividieron antes de formarse. Hicieron entrar por... Te inquieto. Pero hay una cosa ahí muy importante que nosotros venimos hablando ya hace días, y meses, que es el tema del vacío, ¿no? Porque estamos hablando de este lado, ¿no? De los sectores que de alguna manera están viendo que no hay espacio para discutir nada, y es cierto, no hay espacio, más bien hay palo, persecución, amenaza del lado del... ¿Cómo le llamamos? De la reacción, partido la oficial. Reacción. Pero lo cierto es que ahí hay un espacio que la revolución abandonó, y eso es lo que se debe corregir. Porque ni siquiera consideró esto. Exactamente. Nosotros, es una reacción lógica, aunque como dice Toby, una reacción no revolucionaria, es una reacción más bien en la lógica del capital, ante un problema que no está resuelto. Eso es lo que estoy queriendo decir. Una reacción punto fijista. Exactamente. Claro, la estrategia se desvía de la estrategia que dejó el comandante Chávez, que es avanzar hacia la construcción del socialismo, y nos enredamos en pactos pequeños burgueses, propios de la pequeña burguesía, que busca alianza con el sector empresarial para desarrollar las fuerzas productivas, que termina enredando este pastel. Nos enredaron, sí. No, y además otra cosa, el chantaje de la unidad, porque eso es lo que viene ahora. Ahora van a decir, estos divisionistas, que esto, que lo... Unidad. No. Recuerden lo que decía Chávez. Chávez cuando hablaba de unidad entre los revolucionarios, de unidad con el socialismo. Esto no es una reforma, esto es una revolución. Acá no está la socialdemocracia mandando ni la pequeña burguesía. Era unidad en base a un proyecto revolucionario. Preposicionada. Sí. Abajo, contra, por, hacia, con apellido, socialista. Nosotros tenemos la autoridad moral de haber sido uno de los grupos más descalificados por el alto gobierno. De todo se nos ha dicho. Se nos ha sacado de los medios por el único delito de criticar, de advertir lo que en gran medida ha estado sucediendo. Con esa autoridad moral decimos que es un error, un crimen de lesa revolución dividir al partido. Mira, se nos dijo desde trotskista hasta estalinista, se nos ha dicho una cosa. Es risible, pero de todo se nos ha dicho. El camino del socialismo pasa por un PSV unido, con todos sus errores, con sus carencias, pero unido. Es allí que está el espíritu de Chávez. Es desde allí que se puede retomar el camino hacia el socialismo. El resto son atajos hacia la nada. Estamos convencidos de que fuera del partido, del gobierno, no está el socialismo. Nada justifica la división. Nosotros estamos por la unidad del PSV, apoyamos al presidente Maduro, pero seguiremos con nuestra actitud de irreverencia y lealtad. Seguiremos alertando que el camino de la socialdemocracia conduce al fascismo. Mira, una fe de ratas aquí al final, que un momento, Toby, que tú dijiste, cuando nosotros comenzamos a criticar las políticas del gobierno, refiriéndote a este periodo, pero el grano de maíz nació con esa máxima, con ese espíritu. Claro, no hay fe de ratas. A Chávez se le criticó duro. Sí, claro. Y Chávez pedía que se lo criticara duro. Claro, mira, pero fíjate una cosa, eso no está en discusión, porque lo que estamos discutiendo es este periodo. Pero fíjate tú, ahí hay que poner la autoridad moral, que nosotros no pedimos nada. Sí. Ni candidatura, ni ministerio, socialismo, ni ministerio, nada de socialismo, y que nos oigan, y que se discuta, ni siquiera que se esté de acuerdo con nosotros. Si se está de acuerdo con nosotros, sospecharíamos.
Pero la otra cosa es la siguiente, que faltaba ahí. Nosotros hace tiempo dijimos, nuestra suerte está ligada a la suerte del presidente Maduro. Y lo ratificamos, ¿entiendes? Aquí el socialismo pasa por lo que haga Maduro en esta etapa, no hay otra. Entonces, porque la gente empezaron a inventar, no, le dieron traidor, no. Nosotros lo que hemos hecho es alertar que todas estas cosas iban a pasar. Y todavía faltan horrores. Atención. ¿Por qué? Porque hay un caldo de cultivo que es el giro hacia la socialdemocracia, que es una hipocresía muy grande. Y te trae todos los monstruos. Y trae todos los monstruos. Es la traición. Eso es difícil de entender. Ahora, si algo le pasa a Maduro o al gobierno del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, a nosotros nos pasa peor, porque nosotros no tenemos avión ni asilo en ninguna embajada, ni tenemos amigos influyentes. No tenemos amigos influyentes, ni van a venir la reunión del ébola a decir, no, tráigalo para acá, no. Chao, pues. Teníamos amigos influyentes. Bueno, nos fuimos, pero volvemos, oligarquía, volvemos por ti, donde quiera que te encuentres, como quiera que te vistas, diga lo que diga, joda. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. Encapotado anuncia tempestad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad, oligarcas, temblar, viva la libertad.